Comenzamos hoy una serie increíble que se llama Quiero Vivir. Vamos a expresar de que vivir es mucho más que existir. Y el problema es que muchos de nosotros hemos escuchado la importancia de tener un propósito en esta vida, que quien tiene un propósito sabe en qué invertir, en qué no invertir, a qué decirle que no, a qué cosas decirle que sí, pero por sobre todo, por qué portarse bien y por qué no. Quien tiene un propósito entiende por qué vale la pena gastarse por algo. El gran problema es que todos tenemos claro que tenemos que tener un propósito, pero no tenemos claro cuál es nuestro propósito. Entonces quiero, durante las próximas 4 semanas, que investiguemos esto juntos y darte herramientas prácticas para que puedas establecer cuál es ese propósito que Dios ha puesto para tu vida y por qué estás en esta tierra. Creo que va a ser bien interesante. Vamos a empezar hoy en el libro de Génesis, capítulo 32, versículos 22 al 30. Hay un detalle muy lindo. Hoy hablaba con mi papá y me decía, qué lindo que la gente traiga su propia Biblia y pueda leer la Biblia con nosotros. Si bien ponemos una Biblia gigante en la pantalla, de la cual puedes disfrutar de leerla desde allí, es lindo que tú tengas tu propia Biblia. Por eso te aconsejo 2 cosas para esta serie. Número 1, que tomes nota. Que te traigas un anotador, que lo anotes en tu teléfono, porque uno cree que se acuerda las cosas que son dichas. Pero la realidad es que cuando salgas de aquí te vas a olvidar porque tenés hambre. Entonces, mejor tenerlo anotado para que puedas volverlo a repasar. Y 2, que puedas traer tu propia Biblia. Y si no tienes una, cuando sales tenemos ganas de regalarte una para que puedas leer de tu propia Biblia en esta casa. Ok, Génesis capítulo 32, versículo 22 dice: aquella misma noche Jacob se levantó. ¿Quién se levantó? Tomó a sus 2 esposas. No tengo tiempo de explicar eso, seguimos. A sus 2 esclavas. Seguimos también. Y a sus 11 hijos. Y bueno, era obvio. No televisión, 2 esposas. Y cruzó el vado del río de Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones. Quedándose solo, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta que no podía vencer a Jacob, le tocó la coyuntura de la cadera y ésta se dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo: suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió él. Historia interesante y extraña si las hay. Jacob empieza a pelear con alguien. Más adelante la Biblia nos cuenta que es el mismo Dios. Jacob se agarra a golpes con Dios. Y una de las cosas que sucede es que le dice: antes de que te vayas, bendíceme. Y Dios le pregunta: ¿cómo te llamas? Hay algo guardado allí. Hay una historia mucho más profunda que el simple hecho de saber cuál es tu nombre para poder bendecirte. Habla de la pura identidad. Y si bien nos vamos a meter durante los próximos 3 domingos específicamente en cómo descubrir tu propósito, quiero comenzar hablando de cuál es tu identidad. ¿Quién eres? Porque tu identidad es eterna y tu propósito no. Tu propósito puede cambiar, pero tu identidad va contigo a todos lados. Y Dios, antes de bendecirlo, quiso establecer primero la identidad de Jacob. La enseñanza del día de hoy se llama: no eres un error. Y quiero que podamos disfrutar de esto juntos. Dile al de al lado: no eres un error. Oramos juntos. Señor, te damos gracias en este día por poder estar en tu casa. Te pido, mi Dios, de que tu palabra nos haga sentir abrazados y amados. Te pido que hoy, mientras nos acercamos a ti, tú te acerques a nosotros y que sean tus palabras a través de mi boca las que se puedan escuchar en el día de hoy. Oro por aquellos que están hoy por primera vez. Te pido que les hagas sentir súper cómodos y les hagas entender de que tu amor es mucho más grande que cualquier religión que hayan escuchado alguna vez. Que tu amor es mucho más grande que nuestros errores y que tú nos amas tal cual y como somos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y me den un fuerte aplauso, soy Dios, casa de Jesús. Hace un par de semanas atrás apareció en internet esta foto que fue bien interesante, la de 2 gorilas posando para una selfie. No sé si la había visto, pero bien interesante. De hecho, estos 2 gorilas que están en el Congo fueron rescatados por este hombre y otro más, porque habían sido
habían matado a sus madres, entonces los tenían. Y fue bien interesante porque dice que en general suelen hacer esto, donde los dos gorilas actúan y toman posición como que fueran hombres. Y usted mira a su esposo y dice, bueno, no se parece tanto, ni tampoco, también él se saca fotos. Ahora, la realidad es esta. Me sorprendió cómo los animales a veces suelen tomar actitudes de los seres humanos y demostrarnos que a veces pueden parecer casi humanos. De hecho, los perros, por ejemplo, pueden demostrar lo que es la fidelidad y la compañía de los hombres. Los gatos, la indiferencia y el silencio, ¿cierto? Porque es así, el perro responde, el gato hace lo que quiere. Tiene esa parte de la vida. Ahora, el ser humano, si bien los animales pueden tener actitudes de los hombres, la realidad es que hay algo que nunca van a tener y es que el animal nunca tiene un problema de existencia. No necesita saber para dónde va su vida. Yo tengo una perrita que se llama Zoe y aunque a veces la veo pensativa mirando hacia el horizonte, sé que en su cabeza no está pensando, mi vida estará yendo a algún lugar. ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Estoy invirtiendo en las cosas correctas. En realidad no, porque esas cosas no suceden. El único ser sobre la faz de la tierra que necesita terapia para entender cómo ser quien es el ser humano. El ser humano es el único que va a terapia para ser ser humano, para entender cómo serlo. Los animales no tienen este problema, la jirafa no tiene un problema de decir, wow, con este cuello que puedo hacer, tal vez ser modelo de cuellos. No le pasa a la cebra decir, ¿será que soy blanca? ¿Será que soy negra? ¿Qué color en realidad soy? No le pasa a las gacelas, no es que la gacela dice un día, estoy harta de ser corrida todos los días, que mi vida sea monótona, levantarme, comer y que un león venga a perseguirme todos los días. A partir de hoy voy a terminar la monotonía en mi vida. La gacela no es la que dice, a partir de hoy seré yo la que persiga al león. No pasa. Pero sí le pasa al ser humano. Sí le pasa al hombre que necesita entender quién realmente es. Y la pregunta que Dios le hace a Jacob, en realidad no es cuál es tu nombre, porque en la antigüedad el nombre no era solamente la manera en la que te iban a llamar, sino cómo te identificabas. ¿Qué persona eras? ¿Quién eres? Es realmente la pregunta. La pregunta a Jacob es, ¿quién eres? El nombre de Jacob significa el suplantador, el que viene segundo, el que trata de reemplazar al otro. Y de hecho la pregunta tiene guardadas muchas cosas. Y quiero ir un poco más atrás en la historia y quiero contarte qué pasó antes de este encuentro entre Dios y Jacob. Y lo que pasa es que Jacob, muchos años antes, cuando nace segundo de dos mellizos. Su hermano se llamaba Esaú. ¿Cómo se llamaba? Entonces Jacob es el segundo. Y cuando nace se da cuenta que por segundos nada más. Porque de hecho en el vientre de la madre peleaban para poder ser primero, para poder estar uno por sobre el otro. Pero Esaú sale primero, por lo cual por segundos no es el primogénito. Y ser primogénito tenía muchas cosas. Una de ellas es que la herencia se dividía en tres partes. Y el primogénito se llevaba 2/3 de la herencia y el segundo hijo se llevaba solamente 1/3. Y Jacob empieza en su corazón a pelear con esta idea, de decir, no puede ser que él solamente por segundos tenga tanto más que lo que yo tengo. Sin esfuerzo ha logrado mucho más de lo que yo hoy quiero tener. Y lo peor es que ni siquiera lo valora. Empieza a atacar el corazón de Jacob lo que es la envidia, lo que es querer vivir la vida de alguien más. Por eso el primer punto del que quiero hablarte para entender tu identidad es que solo puedes vivir tu vida. Solo puedes vivir tu vida. No puedes vivir la vida de alguien más. Aunque en tu corazón prefieras y quieras tener las batallas que otros tienen, en realidad solamente puedes vivir tu vida. Y me imagino a Jacob peleando constantemente en su cabeza, decir, solamente llegó unos minutos antes. Yo le contaba el miércoles que hubo una pareja que vino una vez a la iglesia en una reunión que estábamos haciendo con las personas nuevas. Y estábamos en una reunión, éramos varias personas, y ella dice, quiero contarle una historia, pastor. Sí, cuénteme, y la contó en voz alta y dijo, hace una semana que llegué al país, no tenía papeles, no tenía nada, me presenté ante la gente de inmigración y le dije, quiero ser residente, y me dijo, ok, aquí tienes la residencia. Y en el salón se generó este mismo silencio. ¿Qué es el silencio como decir, qué bueno? ¿Dios es bueno? ¿Con algunos más que con otros? O sea, yo digo, cuando salga de acá lo van a matar. Porque en realidad lo que genera esa cuestión de decir, y muchos de ustedes en este momento están peleando por conocer a esta persona. Y conocer a la gente de inmigración con el que él habló, ¿verdad? O sea,
Porque genera esa cuestión de decir, yo vengo luchando y trabajando durante años por esto y hay alguien que lo consigue mucho más rápido. Porque siempre hay gente que consigue mucho más rápido de lo que tú estás buscando. Pero el gran problema es querer vivir la vida de alguien más y tratar de tener las batallas de alguien más y tratar de tener la vida que él tiene. El problema es que solamente puedes vivir tu propia vida, solamente puedes pelear tus propias batallas. La Biblia dice en el libro de Job que el resentimiento mata a los necios y la envidia mata a los insensatos. Porque cuando empiezas a querer vivir la vida de alguien más, lo peor es que empiezas a trabajar para tener la vida de alguien más. Entonces, ¿sabes qué hizo Jacob? Dijo, yo tengo que solucionar esto. Pasó que Esaú llegó un día con mucho hambre y Jacob lo vio que venía, había intentado cazar, no le había ido muy bien a Esaú. Entonces Jacob le dice, ¿tenés hambre, verdad? Sí, tengo mucho hambre. ¿Qué harías con tal de poder comer un poco de este guiso de lentejas que yo tengo en este lugar? Dijo Jacob. Y Esaú dijo, haría lo que fuera. Entonces Jacob aprovechó el momento y le dice, ¿me venderías tu primogenitura? ¿Me darías tu parte de la herencia? Esaú, no sé si tenía exagerado hambre, no sé si venía de 21 días de ayuno y oración, pero dice, ¿para qué quiero la herencia si en realidad voy a morir de hambre? Exagerado. Y en ese mismo instante, Esaú le vende su parte de la primogenitura a Jacob solamente por un plato de lentejas. Jacob trabaja para comprar la vida de alguien más. Y a muchos de nosotros nos pasa así. Trabajamos por comprarnos la vida de alguien más. Tener la vida de alguien que no somos nosotros. Tener lo que ellos tienen. Y Jesús, en un momento, hablando con sus discípulos, me pareció súper interesante, habla con Pedro, lo frena y le dice, Pedro, tú vas a ser el que apaciente mis ovejas. Y no era que Jesús tenía un rebaño de ovejas y se iba a ir y se lo iba a dejar a Pedro, sino que le estaba hablando realmente de la gente, le estaba hablando de la iglesia, le estaba hablando de la gente que iba a venir después. Y Pedro dice que lo mira y dice, claro que sí, Jesús. Y Jesús lo mira y dice, tú, sígueme. Dice que Pedro se da vuelta, mira a los otros discípulos y dice, ¿y ellos qué? Y Jesús le dice, ¿y a ti qué? Te dije, tú sígueme. Porque esa es nuestra pregunta muchas veces. Me encanta, Jesús contestaba así, era como cuando uno era chiquito y decía, ¿qué te importa? ¿Qué te importa la vida de ellos? Las batallas que te presenté a ti son las batallas que tú vas a tener que enfrentar. No importa las cosas que Dios le dio a ellos, las batallas que Dios te dio a ti son las tuyas y solamente tuyas. Porque tu propósito tiene que ver con tus batallas. Y si tú no estás dispuesto a pelear tus batallas, sino que quieres pelearlas de alguien más, entonces nunca vas a cumplir el propósito que Dios te llamó a pelear a ti. Entonces la realidad es que nosotros creemos que la vida de alguien es más fácil. Si quiero las batallas de él, es como cuando viene alguien que dice, no sé qué hacer con tanto dinero, denme ese problema, uno dice. Yo sí sé qué hacer. Pero la realidad es que todos creemos que nuestros problemas son los más grandes, pero quiero contarte algo. Hay alguien que ve tus problemas como pequeños con respecto a los que ellos están enfrentando. Pero tus problemas, tus batallas son las que Dios te llamó a batallar. Y si crees que son muy duras y crees que son muy distintas a los demás, quiero regalarte algo más. Dios solamente le da las grandes batallas a los grandes guerreros. Entonces, la pregunta es ¿qué tipo de vida quieres vivir? Porque solamente puedes vivir la tuya. Hablaba con mi esposa esta semana, según yo hablaba, según ella estábamos discutiendo, usted sabrá. Entonces yo le decía, para vos esto es muy fácil, porque vos no tenés el mismo problema que tengo yo, porque estábamos hablando de un problema que yo estaba teniendo. Y le digo, para vos es muy fácil explicarme qué hacer porque este no es tu problema. Y me dice, exactamente, el problema no es mío, es tuyo. Entonces, ¿qué importa que para mí sea más fácil si el que lo tiene que enfrentar eres tú? Por eso no hay que pelear con ella. Porque es así. Porque mis problemas, mis batallas son las que Dios me llamó a batallar a mí. No importa cuánto yo trabaje para tener la vida de alguien más. Jacob trabajaba por tener la vida de Esaú, pero nunca iba a ser Esaú. Siempre fue llamado a ser Jacob. Pero no queda ahí solamente la historia. Porque sigue avanzando y había dos cosas importantes. Número uno era la primogenitura, la parte de la herencia. Lo segundo era la bendición del padre. El padre de Jacob y de Esaú era Isaac. Entonces Isaac dice que llegó el momento de pasarle la bendición, hacer la bendición donde había una sola bendición y era para el primogénito.
Entonces Isaac llama a Esaú y le dice, quiero darte la bendición, quiero que te la lleves, quiero que Dios pueda prosperar tus caminos y hacer todo bueno en tu vida. Así que quiero que vayas, mates un animal y me prepares un buen guiso para mi vida. La madre escucha, la madre de Jacob y de Esaú, pero como el favorito de la mamá era Jacob, lo que le dice es, Jacob, vení acá. Tu papá quiere darle en este momento la bendición a Esaú, pero vamos a hacer algo. Tu papá está ciego en este momento. Entonces, lo que vas a hacer es que vas a preparar este plato de comida que yo te voy a dar mientras tu hermano está cazando. Y como para colmo, Jacob en su cuerpo tenía menos pelo que su hermano. Dice, lo que voy a hacer es que te voy a hacer un disfraz. Voy a matar un animal, lo vamos a poner arriba de tu cuerpo. Es así la historia, ¿eh? Y te vas a presentar ante tu padre y le vas a decir, soy Esaú, bendíceme. Y él dijo, ok. Y se presentó. Dice que el padre, Isaac, le decía como, tienes el pelo de Esaú, que estamos claros que tenía mucho pelo Esaú, porque para ser tipo un animal, era mucho. Es decir, tienes el pelo de Esaú, pero la voz es la de Jacob. Y me imagino que Jacob decía, no es. Estoy un poquito mal de la garganta. O sea, y se termina llevando la bendición. Ahora, lo interesante de esto es que Jacob es víctima de las expectativas de su madre y Esaú es víctima de las expectativas de su papá. Lo que quiero regalarte es que las expectativas de los demás son para los demás. El gran problema, si le vas a dar un aplauso a esto, dáselo. Da un aplauso a Dios por lo que estamos hablando. Las expectativas de los demás son para los demás. Porque si sigues viviendo siempre las expectativas de lo que los otros querían para tu vida, vivirás siempre frustrado porque no estás enfrentando tu vida, estás enfrentando la vida que otros quisieron que tú tuvieras. Entonces estás siempre afrontando las expectativas de los que ellos pusieron sobre tu vida. Entonces estás siempre frustrado porque vives la vida que no fuiste llamado a vivir, sino la vida que otros establecieron para tu propia vida. Y así como lo hacemos en redes sociales y ponemos fotos con tal de que la gente nos ponga un me gusta, así lo hacemos en la vida. Hacemos cosas con tal de que nos aprueben, que me den un me gusta, que me digan muy bueno lo que estás haciendo. Pero la realidad es que hay veces que tenemos que aprender, y desde chico no nos enseñan esto, que no todo el mundo te va a querer. No eres argentino. No todo el mundo te va a querer. Y está bien, porque no fuimos llamados a ser amados por todos, fuimos llamados a tener un propósito y ser amados por Dios. Esa es la realidad de nuestra vida. Entonces, el problema es que queremos el me gusta de todo el mundo, que todos estén de acuerdo con nuestro propósito para empezar a hacer nuestro propósito. Y ese no es tu propósito, ese es el propósito de ellos. Y hablaba alguna vez con un adolescente y me dice, ¿sabes qué pasa? Es que mis padres no creen en mí. Le digo, ¿y cuál es el problema? Si el sueño es tuyo, el que tiene que creer en ti eres tú mismo. El que tiene que creer en ti es Dios. Ahora, si tus padres no creen en ti, tu tarea es hacer tu sueño, pero no te aproveches de su techo, su carro y págate tu propia universidad. Y los padres dicen, amén. Claro, porque el problema es que queremos que la gente apruebe lo que hacemos y cuando nos desaprueba queremos que además nos acompañen. Entonces sigues siendo igual de adicto a las situaciones porque quieres que quieran aquellas cosas que no quieren sobre tu vida. Entonces cuando tú vas en contra dices, pero que me acepten que voy en contra y que me den su bendición aunque estoy yendo en contra. Pero dicen, eso es en realidad seguir siendo esclavo de las mismas expectativas. Es entender que las expectativas de los demás son para los demás. Y quiero hacer un paréntesis en esto. Hay gente que entra en relaciones con una pareja o con alguien porque necesitan ser completados por alguien más. Y usan esta frase como decir, ella me completa. Eso es un error. Uno no entra en una relación para ser completado por alguien más porque tú tienes que estar completo en tu vida. Tú no necesitas que nadie más agregue a tu vida. Todo lo que necesitas está en Dios. Tú entras en una relación porque el gran problema es que el día que se va él o se va ella, te sientes vacío. Porque pusiste tus expectativas en alguien que nunca puede ser el que te llene. En una relación no entro para que alguien me complete, entro para que alguien me complemente, que es totalmente distinto. Es entender que esa persona agrega a mi vida desde su completud, si es que la palabra existe.
Porque yo no creo en esas cosas, como a veces me decían, la otra me decía, qué grande, pastor. Primero error, grande no, pero me decía, yo he aprendido, me dice, que su mujer debe ser una gran mujer porque detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Digo, primer error, grande no soy. Y dos, yo no creo esa mentira de que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Yo creo que mi esposa no está detrás mío. Yo creo que ella está a mi costado. Y que la idea es que ella me impulsa y yo la impulso. Porque eso es complementarnos. Porque la palabra dice que Dios no sacó a la mujer del pie, ni de la uña del pie del hombre para que esté debajo de sus pies. No lo sacó de un pelo de su cabeza para que esté por sobre su cabeza. La sacó de su costado para que esté debajo de su brazo, protegida, acompañada y avanzando con él. Entonces la realidad es que yo no creo en que necesito ser completado por alguien más sí complementado. ¿Qué significa? Que el completo de ella más mi completo hacen un nuevo completo. Si es que eso existe. Me pareció muy buena la idea hasta que te reíste. Dijo, bueno, tal vez no fue tan buena. El gran problema es que no solamente tenemos las expectativas de las demás personas, sino que tenemos las expectativas de la sociedad. Y vivimos basados en decir, para esta edad, yo ya debería estar casada, con hijos y teniendo una carrera. ¿Y quién dijo eso? No, lo dijo la sociedad. ¿Y dónde lo viste? En Facebook, porque mis amigas ya están casadas, con hijos y tienen una carrera. ¿Y quién te dijo que la imagen de tu futuro se escribe en Facebook y en la historia de los demás? Donde para colmo, ninguno de nosotros sube sus peores momentos en Facebook, ni en Instagram, ni en Twitter. Todos subimos nuestros mejores momentos. Entonces el problema es que tú comparas tus peores momentos contra los mejores momentos de alguien. Entonces siempre estás en desventaja. Porque nadie sube y dice, acá estoy discutiendo con mi esposa. No, nadie hace eso. Ni tú mismo lo haces. Sacas las fotos de tu viaje, de lo enamorado que estás. Entonces cuando estás en tu peor momento, ves la foto de alguien y decís, ellos sí tienen la relación perfecta. Y no la tienen. Tu futuro no se escribe en las redes sociales. Tu futuro no nace en las expectativas de la sociedad sobre tu vida. Hablábamos con mi esposa y recordábamos de que hace un tiempo, hace un par de generaciones atrás, se destacaba el ser alguien cumplidor, el ser alguien de tener una rutina, el ser alguien que fuera disciplinado. Y toda la sociedad empujaba a que fuéramos de esa persona, de ese tipo de personas. Los años fueron avanzando y nuestra generación, la que hoy vive, adora y venera gente que es creativa, que no tiene una estructura, que no tiene una disciplina, que arma y crea su propia vida y su propia aventura. Pero ¿sabes lo que pasa? Que hace 2 generaciones atrás, los creativos vivían frustrados constantemente. Y en la generación de hoy, los que son más estructurados viven frustrados constantemente. Porque vivimos esperando que la sociedad establezca cuál es la personalidad que necesitamos tener para ser los correctos, cuando la personalidad que debes tener es la que Dios puso sobre tu vida. No es la que la sociedad estableció, no es la personalidad que está de moda. Lo que necesitas entender es cuál es tu personalidad y agradecerle a Dios por lo que Dios te hizo ser y cómo Dios te hizo ser a ti en este momento. No es para hacer la vida de alguien más, es para tener tu propia vida y tu propia personalidad. Por eso días como hoy, que luego de esto nos vamos a ir a tener en la Casa Central pasos primarios y vamos a hablar de cómo descubrir cuál es tu personalidad, son importantes. Porque tu idea no es envidiar la personalidad de alguien más. Ay, quisiera ser como él, quisiera ser como ella, porque la sociedad alaba gente así. No, tú tienes que ser tú mismo. Tú tienes que ser la personalidad que Dios puso sobre tu vida y no tratar de copiar ni ser como nadie más. Hace un tiempo estábamos comprando ropa con mi esposa y encontré un saco largo que me llegaba hasta como por acá. Y me lo puse y bajé con el saco. Estaba tan seguro de lo bien que me quedaba que bajé y le digo a mi esposa, le digo, mirá qué lindo me queda. Me dice, te hace ver más bajo de lo que sos. ¿Viste cuando decís, no se puede caer más bajo? No puedo ser más bajo de lo que soy. Entonces, aprendí ese día que hay una realidad. Ella me explicaba junto con otra amiga que no todas las modas son para todos. Y es verdad. No todas las modas son para todos. Y el problema es que esperamos que la ropa dicte cómo debemos vernos, cuando en realidad tiene que ser todo lo contrario. Tu cuerpo tiene que dictar cuál es la ropa que usas. Porque hay modas que no son para todos. Por ejemplo, la moda ahora es increíble porque es una moda donde los pantalones se usan cortos.
Y para usted lo que son pantalones cortos, para mí son perfectos. Es la primera vez en mi vida que no tengo que andarle haciendo ruedos a los pantalones, porque se usan cortos y para mí quedan justos. Pero no todas las modas son para todos. Lo que la sociedad estableció no tiene que ser para que tú te adaptes a la sociedad, es para que tú entiendas que la sociedad se tiene que adaptar a ti. Las expectativas de otros no es para que tú te adaptes a ellos, porque no todas las modas, no todas las expectativas son para todos, no todos los sueños son para todos. Tú tienes tus propios sueños, tu propio llamado, tu propia identidad, y hasta que no la abraces no podrás vivir la vida que Dios te llamó a vivir a ti. Y el gran problema es que buscamos la identidad en lo horizontal cuando solamente viene de lo vertical. Busco mi identidad en los que están a mi alrededor cuando mi única identidad viene de Dios. Cuando mi única identidad viene de lo que Él establece sobre mi vida. Ahora, fíjate lo interesante. Avanza la historia y como te conté, lo que hace Jacob es ponerse la ropa de un animal encima. Y para este tercer punto lo que quiero hablar es que hay veces que vivimos con filtros. Y necesitas vivir sin filtros. Hay un hashtag que dice no filter needed. O sea, no se necesita filtro para algunas cosas. Y el problema es que usamos este hashtag cuando tratamos de definir de que algo está tan lindo, está tan bien que no necesita ni siquiera un filtro. Y hoy por hoy en nuestra sociedad y en nuestra vida tenemos aplicaciones para todo. Tenemos aplicaciones para hacernos ver mejor, para vernos más flacos, aplicaciones para que tus ojos se vean más grandes, para que tu piel se vea más suave. Por eso es que hay gente que tú la ves en redes sociales y cuando la ves en persona decís, era alguien que tenía una aplicación y se enojó. Perdón. Está bien. La realidad es esta. Es que tratamos de poner filtros para vernos mejor conforme a lo que la sociedad estableció que debe ser verse mejor en esta época. Y decimos que no necesitamos filtros porque no se necesita un filtro, no filter needed, cuando algo está demasiado bien hecho. Cuando es muy perfecto, entonces no necesito poner filtros. ¿No será al revés? ¿Que necesitas no poner filtros cuando te aceptas tal cual y como eres? Porque lo que hizo Jacob es ponerse la ropa de un animal por sobre su cuerpo. Nunca creíste que ibas a ver al pastor en su bata en un domingo. Lo que hizo Jacob fue ponerse un filtro para ser aceptado. Para que cuando el padre vaya a dar la bendición, le diera la bendición que no era de él para colmo, que era de alguien más. Pero lo que necesitas aprender es que necesitas empezar a vivir sin filtro. Y nos enseñaron fake it until you make it. Fíngelo hasta que lo consigas. Fíngelo. Si no lo tienes, fíngelo. Pon un filtro. Hazle creer a la gente que lo tienes. El problema es que hay muchos de nosotros que terminamos creyéndonos aquellas cosas que fingimos. La revista Vice publicó un artículo en el que demostraba cómo funciona la renta de carros de lujo en Miami. Y cómo trabajan, porque lo que hacen es empujar a las personas a que puedan manejar un Ferrari. Y trabajan en la identidad de la gente porque dicen, podés fingir ser alguien que tiene mucho dinero. Y te hacen por un día manejar un carro que ni siquiera puedes pagar. Que entre paréntesis, el que tenemos ahora tampoco lo podemos pagar, pero este menos. Y era triste ver cómo nuestra sociedad se está hundiendo en tratar de demostrar ser quien no es y poner filtros para que la gente le crea. Filtro de lo que tengo, con mi dinero, mis relaciones. ¿Conoces a esa gente que siempre tiene que nombrar que es amigo de un famoso? Ah, sí, ese sí, lo conozco. Objetos. Filtro de lo que hago. Pongo mi trabajo y me presento que soy ingeniero, doctor, que es un grave error porque el día que esa persona ya no tiene más su trabajo, empieza a decir, ahora siento que no soy nadie porque confundió el ser con el hacer. Porque no es que tú eres, sino que tú haces.
porque tu identidad es eterna, aunque tu propósito cambie. Por eso es que aunque hayas venido a este país y no estés haciendo lo mismo que hacías en tu país, no dejaste de ser hijo de Dios. Porque a Dios no lo sorprenden tus logros, porque el gran problema es que nos ocultamos detrás de nuestros logros y nuestros éxitos. Y creemos que ellos son quienes somos. El problema de ser tus logros es que también serás tus fracasos. Por eso es que muchas personas se definen como fracasados, cuando en realidad lo que pasó es que fracasaron. Y no entendieron de que lo que hacen no define quiénes son. El filtro de fiesta, que es el ruido para no caer en el silencio que nos mata y nos hace encontrar con quién realmente somos. ¿Cuánta gente hace tanto ruido y mete tanto ruido porque lo que no quiere es enfrentar el silencio de saber quiénes realmente son? Yo no vengo a decirte quién eres, porque tú ya sabes quién eres. Vengo a preguntarte si estás dispuesto a admitir quién eres. Porque eso fue exactamente lo que terminó pasando. Y ahora sí, ya tenemos contexto y sabemos qué pasó con Jacob. Por eso, no te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. Versículo 27. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Y 1000 historias pasaron por la vida y la cabeza de Jacob. ¿Cómo te llamas? Se vio vestido con una bata que no era la de él. Se vio cocinando un guiso de lentejas. Se vio robando la bendición de alguien más. ¿Cómo te llamas? Y Jacob, entre lágrimas, respondió por primera vez: me llamo Jacob. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a este lugar Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Porque Dios no puede bendecir a quien pretende ser. Solamente puede bendecir a quien realmente eres. Por eso, cuando Dios le preguntó a Jacob quién eres, y él dijo Jacob por primera vez, Dios le dijo: qué bueno que puedes admitir quién eres. Y no significa admitir quién eres el estar orgulloso de tus errores, no. Ni estar orgulloso de tus problemas, no. Pero saber que son parte. Saber que no tienes que ocultar nada. Saber que la persona que eres es la persona que eres. Y que no estás llamado a ser nadie más que tú mismo. Y Dios le dijo: qué bueno que estás dispuesto a admitir quién eres, porque tenemos mucho por hacer. Ahora te vas a llamar Israel. Y hasta el día de hoy, Dios es conocido como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No le cambió ni una coma ni un tilde a su nombre. Y el pueblo de Israel goza de ser aquel que nació en la vida de Jacob, alguien que admitió ser quien era. Mi pregunta para ti en el día de hoy es si estás dispuesto a admitir quién eres. Porque si lo estás, entonces estamos listos para encontrarnos la semana que viene y empezar a ver cuál es el plan que Dios tiene para ti. Pero hasta que tú no aprendas y no admitas y no digas: este soy, con mis errores, con mis falencias, con mis fracasos, con mi sonrisa, con mi peso, con mi vida, con lo bueno y lo malo, y dejes de describirte por lo que no eres y empieces a describirte por lo que sí eres, hasta que eso no pase, no podrás encontrarte con el propósito que Dios tiene para ti, porque el propósito que Dios tiene para ti es para ti, no para el que finge ser. Y porque Dios no puede bendecir a quien pretende ser, solamente a quien está dispuesto a decir: yo soy esta persona. Yo soy Jacob. Fue la primera vez que lo dijo Jacob. Y tal vez sea la primera vez que hoy puedas decir: este soy yo. ¿Oramos juntos? Señor, te pido, mi Dios, que no seamos ya víctimas de la envidia de querer vivir la vida de alguien más. Que no seamos ya víctimas de querer tener el corazón o la vida de alguien que no somos. Te pido, mi Dios, que
ya no seamos víctimas de las expectativas de los demás por sobre nosotros. Y por sobre todo que podamos sacar los filtros que pusimos delante nuestro para que no nos vean. Gracias, mi Dios, porque hay algo precioso en esta noche, en esta mañana o en esta tarde. Y es el hecho de que tú nos ves tal cual y como somos. Y aún así nos amas y nos aceptas. Mi Dios, te pido que durante esta semana podamos empezar a sentirnos cómodos en nuestra propia piel. Amar quien nos ha llamado a ser y no tratar de pretender ser nadie más. Se termina el culto y la adoración a nuestra imagen. Y hacemos un culto y una adoración a quien tú nos llamaste a ser en realidad.